Buenos días, hermanos y amigos que se unen a nosotros en esta mañana, este domingo, que es el día que el Señor ha hecho para que nos alegremos y nos gocemos en Él, tal como lo dice la Escritura. En esta mañana vamos a presentar el mensaje que le he titulado "Con Cristo en la barca hay paz en la tormenta". Y este mensaje está basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, del 22 al 25. Y para empezar podemos decir que las tormentas son circunstancia paralela a nuestra vida cristiana. Ahora, por ejemplo, estamos pasando una tormenta en forma de pandemia, ¿verdad? Con muchas situaciones de estrés, de afanes, de temor, donde todos estamos expuestos, seamos cristianos o no seamos cristianos. Ahora, permítame leer el pasaje para que tengamos el pasaje bíblico, ¿verdad?, que nos atañe en esta mañana. Repito, capítulo San Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 8, 22 al 25. Dice de la siguiente manera: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y les despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Un aspecto interesante en cuanto a este pasaje es que las tormentas eran comunes en el mar de Galilea, así como lo son hoy en día los huracanes en el mar Caribe. Entonces veamos cómo se desarrolla toda esta historia, que nos enseña dos cosas: la incapacidad natural del hombre para enfrentar las tormentas solo, y por otro lado, en contraste, con la capacidad sobrenatural de Cristo para doblegarlas, como lo hemos visto, lo hemos leído en este pasaje. En primer lugar, Jesús le dice a los discípulos: pasemos al otro lado del lago. La ribera oriental del lago estaba en su mayor parte deshabitada, y Jesús quería apartarse de las multitudes, ¿verdad?, para descansar y hablar con sus discípulos, entre otras cosas. Entonces, en el versículo 23 vemos lo que aconteció durante esa travesía. Dice: mientras navegaban, él se durmió, o sea, Cristo se durmió. Y la razón por la que Cristo se durmió probablemente es porque Jesús también se cansaba, a pesar de que Jesús era perfectamente Dios y perfectamente hombre. Y aunque él era un hombre muy fuerte, también necesitaba descanso, porque Jesús se hallaba sujeto a las limitaciones humanas y al peso de su ministerio, lo cual esto lo había fatigado, tal como lo podemos mirar en Juan capítulo 4, versículo 6,
donde Jesús expresa esta realidad. Juan capítulo 4 versículo 6 dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Entonces vemos aquí que Jesús también se cansaba, y por eso que mientras los discípulos estaban despiertos tratando de llevar la barca hacia el otro lado, Jesús estaba plácidamente durmiendo. Entonces, y mientras navegaban, ¿verdad?, se desencadenó una tempestad de viento muy fuerte, como lo vemos en el versículo 23. Y esto no era algo raro en Galilea, porque el lago se encontraba a unos 207 metros bajo el nivel del mar y estaba rodeado de cerros. Entonces, cuando venía el atardecer, el aire frío de las cumbres, se enfriaba y bajaban por los desfiladeros de estos cerros hasta la superficie del lago, y lo convertían en aguas muy turbulentas, como sucede con los huracanes. Los huracanes nacen cuando el mar se calienta y los vientos fríos se combinan con ese mar caliente. Entonces ahí empieza a nacer lo que nosotros sabemos que hoy en día son los huracanes. Ahora veamos lo que ocurrió más adelante. El versículo 23 dice: y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. O sea, la barca se estaba hundiendo, estaba llenando de mucha agua debido al ímpetu de las olas, y entonces ellos estaban en peligro aún de morir, porque el oleaje era tan fuerte y la barca estaba descubierta y se inundaba, de manera que ellos estaban a punto de zozobrar. Ahora imagínense estos 13 hombres en un bote de pescar en medio de un mar encrespado y con mucho viento. Y uno de ellos, Jesús, está plácidamente dormido, y cuando llega la tormenta, mientras sus discípulos están con mucho esfuerzo tratando de controlar la barca, Jesús está dormido. Obviamente que esta situación trajo un sentimiento de desesperación y de temor en la vida de los discípulos, y por eso que vemos aquí que ellos viniendo a él le despertaron diciéndole: maestro, maestro, que perecemos. Porque esta tempestad debió haber sido tan violenta para llegar a asustar a estos pescadores, que la mayoría de ellos eran hombres experimentados en lo que era la pesca, y estaban acostumbrados a estas tormentas. Pero ahora, estando Jesús ahí, ellos experimentan temor. Esto es algo interesante, ¿verdad? Porque el ser humano, cuando se encuentra en cualquier situación de aprieto, siempre clama a Dios por ayuda. Ahora, entonces, sucede que debido a que estos discípulos empezaron a increpar a Jesús o a desesperadamente llamarlo, Jesús, dice, se despierta, y despertando él, reprendió al viento y a las olas,
y cesaron y se hizo bonanza, vino la calma. Y la razón de este evento aquí sobrenatural es porque Jesús, en primer lugar, tiene autoridad sobre la fuerza de la naturaleza. Bueno, Él tiene autoridad sobre todo, pero en este contexto Él tenía autoridad sobre la naturaleza, sobre la creación. La creación que Él mismo, como dice en Juan 1:1, ¿verdad? 1, 2 y 3, que por medio de Cristo fueron hechas todas las cosas que existen. Fue creado el universo y todas las cosas que existen. Y a pesar, algo que podemos resaltar aquí es que a pesar de que Jesús estaba dormido, Él estaba en control de la situación. Porque la sola presencia de Cristo hace que todo esté bajo control. Entonces, vemos que estos discípulos todavía no entendían que Cristo era el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo, ¿verdad? Y luego viene la pregunta de reprensión que le hace Jesús a sus discípulos. Y esta pregunta es una pregunta que todavía resuena en nuestros días. La pregunta que Jesús le hace a los discípulos en el versículo 25 dice: y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y esta pregunta nos indica que todavía los discípulos estaban en un proceso de confiar plenamente en el Mesías. Todavía ellos no habían pasado suficiente tiempo con Él para darse cuenta de que Él era el Mesías. Él es el que es digno de toda confianza. Y en Marcos capítulo 4, versículo 40, también encontramos este pasaje que dice: entonces temieron con gran temor y se decían al uno: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces, tres cosas. Primero, los discípulos necesitaban entender que si Cristo está en el control, entonces hay que confiar plenamente en Él. Si Él está en la barca, si Él está en el control, entonces hay que confiar plenamente en Él, porque su presencia, tan solo su presencia, hace la diferencia. Pero también, en segundo lugar, ellos todavía no podían creer lo que había ocurrido. Y por eso que allí en este versículo 25 dice: y atemorizados se maravillaban. Entonces, si ellos conocieran quién era Cristo y el poder que tenía Cristo, no tenía por qué maravillarse y tampoco asombrarse, como vemos ahí también en este pasaje. Estaban atemorizados y estaban maravillados. Ahora,
Cuando tenemos fe total en Cristo, nada debe sorprendernos. La fe en Cristo es la garantía de que todo va a ir bien. Por eso es que enfatizamos de que estos discípulos todavía estaban en un proceso de madurar su vida de fe. Porque la fe es como un músculo que hay que desarrollarla. La fe es como un grano de mostaza, que es la semilla más pequeña en la tierra, pero cuando crece se hace un gran árbol. Y eso lo vemos más adelante aquí en Lucas capítulo 17, cuando los discípulos le hacen a Jesús la pregunta, o les solicitan algo. En el versículo 5 dice 17, 5 y 6. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces, si nos damos cuenta, ellos acá en este pasaje de la barca, todavía su fe estaba puesta a prueba. Por eso que en el capítulo 17, ellos entonces le dicen a Jesús, o le piden a Jesús, aumentanos la fe. Ahora, la respuesta de Jesús aquí en este pasaje fue la siguiente. Entonces el Señor dijo: si tuviereis fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, ese fue el árbol donde subió Zaqueo, podría decirle a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar. Wow, algo bastante difícil de hacer de una manera natural. Darle órdenes a un árbol para que se desarraigue y se plante en el mar. Cuando vienen los huracanes, desarraigan los árboles desde la raíz. Pero ¿quién puede desarraigar un árbol tan solo diciendo una palabra y luego plantarla en el mar? Es algo difícil, pero el Señor Jesús les dice a ellos: si tuvieran fe como un grano de mostaza, pueden hacer esto. Y pueden hacer muchas cosas. Porque Jesús en una ocasión le dijo a los discípulos: mayores cosas harán porque yo voy al Padre. Entonces la fe es el ingrediente necesario para hacer grandes cosas, porque tenemos un Dios muy grande. Ahora, la pregunta clave en este pasaje es el versículo 25. Los discípulos le preguntan a Jesús, o preguntan a ellos mismos, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? ¿Quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Entonces esta pregunta, igual cuando Jesús le hace la pregunta ¿dónde está vuestra fe?, denota, ¿verdad?, que había todavía dudas acerca de Cristo de parte de los discípulos. Y nosotros sabemos, y más adelante ellos pudieron reconocer que Cristo es el Salvador, que Él es Dios, que Él es Rey de Reyes, es el Verbo encarnado, por medio del cual todas las cosas fueron hechas.
Ahora, quiero hacer un alto aquí para dirigirme a los que están escuchando en esta mañana. Es posible que alguno de nosotros tengamos dudas en algo en que necesitamos confiar en Cristo. Y Él nos dice en esta mañana, ¿dónde está vuestra fe? El apóstol Pablo, en una ocasión, en una de sus epístolas, dice: de la manera que habéis recibido a Cristo, andad en Él. Y nosotros recibimos a Cristo por la fe. Y también en Hebreos, capítulo 11, dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible todas las cosas. Pero también quiero dirigirme a aquellas personas que todavía están en ese proceso de desear creer y confiar en Cristo para ser un seguidor de Él, pero está dudando si dar el paso de fe. En esta mañana Jesús les dice: ¿dónde está tu fe? Esa fe que Dios pone en ti para que le entregues el control de tu vida a Él. Porque Él es el dador de la fe. Él es el que nos da todas las cosas, toda buena dádiva, todo don perfecto procede de Él, ¿verdad? Y la fe es una de las cosas muy importantes en la vida de toda persona, de todo cristiano, y en la vida de toda persona que desea creer en Cristo. Ahora, quiero enfatizar 4 palabras que se aplican a este pasaje que nos presenta la palabra de Dios en esta mañana. En primer lugar, la primera palabra es su promesa. Jesús les dice a los discípulos: pasemos al otro lado. Y vemos que ellos llegaron al otro lado, a la región de Gadara, donde Jesús libera a un endemoniado y le envía a anunciar el mensaje a otras personas. Entonces, Jesús cumplió la promesa de pasemos al otro lado, a pesar de las circunstancias que se dieron durante la travesía. Y en la palabra de Dios encontramos muchas promesas. Más de 1000 promesas que la palabra de Dios nos presenta. Promesas para nuestra vida, que debemos creerlas y que debemos esperar que esas promesas se cumplan en nuestra vida. Promesas en cuanto a la vida futura. Promesas en cuanto al cumplimiento del propósito de Dios en Cristo Jesús. La segunda palabra que quiero enfatizar en esta mañana es su propósito. Jesús tenía el propósito de continuar fortaleciendo a los discípulos a aprender a confiar en Él y fortalecer su fe, debido a que ellos todavía tenían dudas en su vida, en su mente, acerca de quién era Cristo, y también por la razón de que
ellos serían los que continuarían con la tarea de predicar el mensaje del Evangelio a las futuras generaciones. La tercera palabra que podemos enfatizar a través de este pasaje es su poder. Jesús demostró su poder, su deidad, por medio del control que él tenía sobre la naturaleza, lo cual fue evidente a los ojos de los discípulos. Jesús no solamente tiene poder sobre la naturaleza, Jesús tiene poder sobre los demonios, Jesús tiene poder sobre la muerte, tiene poder sobre las enfermedades, tiene poder sobre todas las cosas. Y vemos cómo a través de su ministerio Jesús sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, alimentaba a los que tenían hambre de una manera sobrenatural. Porque Jesús es todopoderoso. Él tiene poder para transformar nuestras vidas, para cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Tiene el poder para llevarnos a creer en Él. Y la cuarta palabra que quiero enfatizar en esta mañana es su presencia. La presencia de Cristo en la barca era el seguro de vida en la vida de los discípulos. Y aunque Cristo estaba dormido, no estaba ausente. Y además, Cristo estaba en el control de la barca a pesar de la tormenta. Porque Jesús en varias ocasiones ha dado evidencia de su presencia en la vida de aquellos que han puesto su fe, su confianza en Él como el Salvador y como el Señor de su vida. Y eso lo podemos ver en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, donde Jesús nos da esa gran comisión a sus discípulos y a todos aquellos que habrían de creer por medio de los discípulos, incluyéndonos a nosotros. En Mateo 28, versículo 20, dice Jesús mismo hablando, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Jesús garantiza su presencia en todos aquellos que han creído en Él. Pero también en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 5, encontramos otra referencia a la presencia de Cristo, a la presencia del Señor en nuestra vida. Versículo 5 del capítulo 13 dice de la siguiente manera: sean vuestras costumbres sin avaricia,
contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Entonces, aquí está la promesa que Cristo nos hace de su presencia. Conclusión. Jesús demostró que era humano porque estaba cansado, pero también demostró que Él es el Mesías al estar calmado durante la tormenta. Jesús esperaba que sus discípulos hubiesen sabido que Él cuidaría de ellos. Jesús esperaba que los discípulos tuvieran la fe para creer y confiar en Él, porque Él es digno de toda nuestra confianza, porque Él nunca falla. Pero también podemos añadir que, sin embargo, esta historia nos muestra que los discípulos todavía estaban en un proceso de confiar y de reconocer que Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Él es todo. Porque por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Todo le pertenece a Él. Todo el poder, toda la gloria, toda la honra le pertenece a Cristo. Porque así el Padre le plació hacerlo de esta manera. Muy bien. Vamos a orar. Y también vamos a dar un anuncio importante en esta mañana. Pero primero vamos a orar dándole gracias a Dios por este pasaje, ¿verdad? Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, que nos enseña muchas verdades, muchos principios importantes para nuestra vida espiritual. En primer lugar, vemos que Cristo siempre está en el control de nuestra vida, de nuestra barca. A pesar de cualquier tormenta que podamos pasar, Cristo está siempre en el control. Jesús dijo en una ocasión, en el mundo tendréis aflicciones, tendréis tormentas, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Pero también podemos darnos cuenta a través de este pasaje, Señor, que necesitamos una fe creciente, una fe que demuestre que realmente conocemos quién es Cristo y reconocemos sus promesas, sus propósitos, su poder y su presencia en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe siempre se mantenga creciendo, que nuestra fe no mengue, sino que siempre crezca y que siempre podamos hacer estas grandes cosas que tú has preparado de antemano para nosotros. Te damos gracias, Señor, porque Jesús nos dice en esta mañana, ¿dónde está vuestra fe? Pero sabemos que muchos de nosotros todavía, si no todos, estamos en un proceso todavía
de fortalecer nuestra fe, porque la fe es como un músculo. La fe es como una semilla de mostaza que necesita ir creciendo y creciendo poco a poco. Te damos gracias, Señor, porque los discípulos se maravillaron por lo que Jesús hizo, porque realmente sabemos que Cristo, por la palabra de Dios, que Cristo es lo que Él ha dicho que es, el Salvador. Él es el Dios Todopoderoso, Él es el Mesías, el Dios hecho carne, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es digno de toda nuestra confianza. Y te damos gracias, Señor, por este pasaje que nos ayuda a entender todas estas cosas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, antes de terminar, quiero enviarle un gran feliz cumpleaños a Noemí Duarte, nuestra hermana Noemí Duarte, que está de cumpleaños, y que el Señor le bendiga, le guarde y cumpla sus propósitos en su vida, y que ella también pueda experimentar todo esto que hemos hablado hoy, ¿verdad? Pueda reconocer que Cristo, las promesas que Cristo le ha dado a ella, el propósito que Cristo tiene para ella, el poder que Cristo tiene para que ella pueda hacer grandes cosas, y de que ella sepa que Cristo siempre estará con ella donde quiera que vaya. Un abrazo muy fuerte para Noemí, y también bendiciones para todos los hermanos y amigos que se unen en esta mañana a este tiempo de compartir la palabra de Dios. Que tengan un feliz domingo y que tengan una excelente semana, y que se cuiden todos, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Amén.